SM. Personas que murieron y regresaron para contar experiencias cercanas a la muerte. Hay una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurre cuando morimos? No me refiero a lo que dicen las religiones, ni a lo que imaginan en las películas. Me refiero a personas comunes, gente que estuvo clínicamente muerta o al borde de la muerte, y que regresó con recuerdos imposibles de olvidar. Miles de testimonios provenientes de distintos países, culturas y creencias coinciden en detalles sorprendentes. Personas que aseguran haber salido de su cuerpo, que observaron al personal médico intentando reanimarlas, que atravesaron un túnel de luz, que se encontraron con familiares fallecidos. Incluso hay quienes dicen haber visto lugares que jamás habían conocido. Y luego están los otros relatos, los que casi nunca aparecen en documentales, los de quienes aseguran haber visto oscuridad absoluta, sombras, seres aterradores y una presencia que describen como profundamente maligna. En esta ocasión, en Portal X, hablaremos de ambos lados de las experiencias cercanas a la muerte. Pero antes quiero hacerte una pregunta. Si tu corazón dejara de latir durante unos minutos, ¿crees que todo terminaría o apenas estaría comenzando? La medicina define una experiencia cercana a la muerte, o un SM, como el conjunto de vivencias reportadas por personas que estuvieron al borde de la muerte o que sufrieron un paro cardíaco y luego fueron reanimadas. Durante décadas, muchos médicos pensaron que todo era producto de un cerebro que se apagaba. Sin embargo, algunos casos comenzaron a desafiar la explicación. Uno de los más conocidos ocurrió en un hospital de Estados Unidos. Una mujer sufrió un paro cardíaco y posteriormente afirmó que mientras los médicos luchaban por salvarle la vida, ella observaba todo desde el techo de la sala. Al despertar, describió conversaciones entre el personal médico y aseguró que había visto un zapato deportivo azul sobre el techo del exterior del edificio. Nadie le creyó, hasta que una trabajadora del hospital decidió revisar el lugar. El zapato estaba exactamente donde la paciente había dicho. La posición era extraña, que prácticamente era imposible verlo desde la ventana o desde el suelo. ¿Cómo pudo describirlo? Nadie tiene una respuesta definitiva. Otro caso que desconcertó a investigadores fue el de personas ciegas de nacimiento que durante un SM aseguraron haber visto por primera vez. Describieron colores, personas, instrumentos médicos e incluso la ropa que llevaban quienes intentaban salvarles la vida. Después de recuperarse, volvieron a ser completamente ciegas. ¿Fue una alucinación? ¿Una construcción del cerebro? ¿O realmente experimentaron algo que la ciencia todavía no comprende? Y es aquí donde quiero hacer una pausa, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora proviene de investigaciones, hospitales y testimonios recopilados alrededor del mundo. Personas que murieron y regresaron para contar experiencias cercanas a la muerte. Lo que voy a contarte a continuación es uno de los relatos más sorprendentes para mí. Una historia que todavía hoy nos cuesta explicar. Un hombre recibió impactos de bala. Los médicos no podían creer que siguiera con vida. 10 impactos de bala. Durante 4 meses permaneció en coma, sedado y conectado a un respirador. Nunca abrió los ojos, nunca habló, nunca respondió a nadie. Y sin embargo, cuando despertó, comenzó a contar cosas que dejaron heladas a toda la familia. Y te adelantó algo. Lo que escribió no se parece a ningún sueño. Quiero dejar algo muy claro antes de continuar. Lo que estás a punto de escuchar no pretende demostrar que exista vida después de la muerte. Es el testimonio de una persona que sobrevivió a algo que muy pocos sobreviven. Tú decides qué creer. Un hombre de México recibió 10 disparos de arma de fuego calibre 45. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero las heridas eran tan graves que nadie podía asegurar que sobreviviría. Pasó aproximadamente 4 meses en coma, sedado y conectado a un respirador. Durante todo ese tiempo, nunca estuvo consciente para comunicarse con nadie, pero cuando despertó, empezó a contar historias que nadie de su familia esperaba. Lo primero que dijo fue que nunca sintió que todo hubiera desaparecido. Al contrario, él aseguraba que podía percibir el hospital. Decía que de alguna manera observaba lo que ocurría a su alrededor, no como si caminara por los pasillos, sino como si estuviera presente sin que nadie pudiera verlo. Contaba que veía entrar y salir al personal médico, escuchaba voces, sentía que el tiempo transcurría, pero había algo más, algo que lo aterró. Según su relato, por los pasillos del hospital caminaban sombras, no personas, no familiares,
sombras, figuras oscuras que aparecían y desaparecían, presencias silenciosas que parecían moverse entre todos los pacientes. Nunca supo quiénes eran, ni qué buscaban, hasta que una noche dice que una de esas presencias se acercó directamente a él. La describe como un ser completamente oscuro, sin rasgos claros en el rostro, una figura que transmitía una sensación de miedo imposible de explicar con palabras. No recuerda que le hablara, pero aseguró que sintió que aquella presencia sabía perfectamente quién era él, que lo observaba como si estuviera esperando algo. Ese recuerdo lo sigue acompañando hasta el día de hoy. Sin embargo, lo más extraño aún está por venir. Comenzó a contar recuerdos de personas que según él nunca habían existido y que al mismo tiempo sentía que era él mismo. Relató que se veía viviendo en otro país. Decía que tenía unos padres chinos. Recordaba una casa diferente, un idioma que no comprende ahora, pero que en esos recuerdos parecía completamente natural. No hablaba de ello como si fuera un sueño. Lo narraba como quien recuerda escenas de su propia infancia. Después aparecieron otras imágenes. Se veía siendo un niño de piel oscura, jugando junto a varios hermanos. Sentía el calor, el polvo bajo sus pies, las voces, las risas y una enorme tristeza al despedirse de ellos. Para él no eran escenas inventadas, eran recuerdos. Recuerdos de vidas que aseguraba haber vivido antes de nacer, como la persona que soy. Pero todavía falta algo que hizo que toda la familia se quedara sin palabras. Durante el tiempo que estuvo en coma, decía que veía palabras escritas en el techo del hospital. Nombres, direcciones, teléfonos, muchísimos nombres, como si estuvieran suspendidos sobre él. Algunos le resultaban completamente desconocidos. Otros aseguraba haberlos visto repetirse durante días, hasta que uno llamó especialmente su atención. Era el nombre de una de sus primas. Cuando finalmente despertó y pudo hablar, preguntó por ella. Dijo que había visto su nombre en el techo varias veces mientras permanecía en el hospital. Nadie entendía por qué. Entonces, descubrieron algo que muy pocos sabían. En esos mismos días, su prima también permanecía hospitalizada. Ella también estaba en coma inducido. El hombre no tenía manera de saberlo. Jamás estuvo despierto, jamás habló con nadie, y aún así, insistía en que su nombre aparecía una y otra vez frente a él. ¿Casualidad? ¿Una coincidencia extraordinaria? ¿O algo mucho más difícil de explicar? No lo sabemos y quizás nunca lo sabremos. Pero historias como esta existen por miles alrededor del mundo. Relatos de personas que regresaron convencidas de que la conciencia puede existir incluso cuando el cuerpo parece completamente desconectado. Y lo más inquietante es que muchos de estos testimonios coinciden entre sí, aunque quienes los vivieron jamás se conocieron. En la siguiente parte, conoceremos algunos de los casos mejor documentados por médicos e investigadores, experiencias que hasta el día de hoy siguen desafiando todo lo que creemos saber sobre la muerte. Si esta historia te pareció inquietante, es porque no es un caso aislado. En distintos hospitales del mundo existen personas que describen experiencias sorprendentemente parecidas, aunque jamás se hayan conocido. Una de las investigaciones más importantes comenzó cuando médicos decidieron hacer una pregunta muy simple a quienes sobrevivían de un paro cardíaco. ¿Recuerdas algo? Las respuestas comenzaron a repetirse. Muchos hablan de una paz indescriptible, otros describen un túnel, una luz brillante, la sensación de abandonar su cuerpo. Incluso afirman haber observado a los médicos intentando reanimarlos. Lo sorprendente fue que algunos pudieron describir conversaciones, movimientos e instrucciones que, según el personal del hospital, ocurrieron mientras el paciente no tenía respuesta consciente. ¿Cómo era posible? Hasta hoy, nadie ha logrado responder estas preguntas de manera definitiva.
Uno de los investigadores más conocidos en este campo es el médico Sam Parnia, quien ha estudiado durante años a pacientes que sobrevivieron a paros cardíacos. Su trabajo ha documentado testimonios de personas que aseguran haber tenido algún grado de conciencia durante la reanimación, aunque la interpretación de estos relatos sigue siendo objeto de debate entre los científicos. Algunos especialistas creen que estas experiencias pueden explicarse por la falta del oxígeno en el cerebro. Otros hablan de cambios químicos provocados por el estrés extremo. También se han propuesto teorías relacionadas con la liberación de sustancias durante los últimos momentos de vida, pero hay un problema. Ninguna de esas explicaciones logra responder todos los casos, especialmente aquellos en los que los pacientes describen detalles que en teoría no podían conocer. También existen experiencias mucho menos conocidas, porque no todas hablan de luz, no todas hablan de paz. Algunas personas regresan con recuerdos aterradores, relatan lugares completamente oscuros, silencio absoluto, sensaciones de desesperación, presencias que los observan y una certeza que jamás habían sentido antes. Muchos prefieren guardar silencio por miedo a que los llamen locos, otros jamás vuelven a ser los mismos, cambian su manera de vivir, pierden el miedo a morir, se vuelven más espirituales, o por el contrario, pasan años intentando comprender aquello que experimentaron. Entonces, ¿qué ocurre realmente con estas personas? ¿Fue un cerebro construyendo recuerdos mientras luchaba por sobrevivir? ¿Todo fue una enorme coincidencia? ¿O realmente existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? No tenemos la respuesta. Y siendo honestos, creo que nadie la tiene. Pero cuando miles de personas en distintos países, diferentes idiomas, distintas religiones y épocas cuentan historias con elementos tan parecidos, al menos vale la pena escucharlas. Quizás algún día la ciencia encuentre todas las respuestas, o quizás descubra que apenas estamos entendiendo una pequeña parte de lo que significa estar vivos. Porque tal vez la muerte no sea el final del camino, sino una puerta que algunos cruzaron por minutos y tuvieron la oportunidad de regresar para contarlo. Soy Cristal y esto fue Portal X. Si este episodio te hizo cuestionarte lo que creías sobre la muerte, compártelo con alguien que disfrute los misterios. Síguenos para más historias como esta y cuéntanos en los comentarios.